Encantado. Bueno, hemos tenido una sesión en el Parlamento en el que se ha convocado al ministro del Interior de Pedro Castillo, Willy Huerta. Él es el ministro del Interior en el momento en que Castillo intentó un golpe de Estado el 7 de diciembre. Y una vez más es un ministro que no sabía nada, que no tiene nada que decir, porque él quedó tan impresionado como todo el mundo con lo que Pedro Castillo dijo, sin informarle a nadie y sin consultarle a nadie. Esa es su versión. De manera que no sabemos, no hemos avanzado nada respecto de quién redactó el discurso con los argumentos jurídicos que se emplean. Difícilmente podemos imaginar que lo ha hecho Pedro Castillo. Y quién lo redactó en una computadora para que lo lea el señor Castillo. Su opinión sobre esta investigación y los alcances de la precisión de marco normativo para juzgarlo y eventualmente condenar a Pedro Castillo por el golpe de Estado. A ver, yo creo que estamos arrastrando en esto, Fernando, una profunda distorsión. Estamos enseguecidos con el golpe de Estado, que de hecho es una construcción muy dura y creo que representa mucho del impacto que tuvo ese discurso en quienes lo escuchamos. Sin embargo, estamos pasando por alto que Pedro Castillo se estaba escapando de un paquete de casos sobre corrupción que la Fiscalía de la Nación había propuesto en su contra en octubre del año pasado, que estaban estallando en declaraciones que curiosamente han desaparecido en estos 2 meses, ¿no? De varias maneras... Lo del golpe de Estado ocultó todo lo que llevó a él, ¿no? De varias los casos maneras, de corrupción. Sí, de varias maneras sustituyó o ha sustituido el tema en discusión. Hace 2 meses que hablamos del golpe de Estado, nos hemos olvidado del caso de corrupción. Me llama la atención profundamente que el Congreso, que tendría que haber acelerado el procedimiento de desafuero por los casos de corrupción a consecuencia del golpe y que podría haber además asignado a ese golpe y a ese intento de fuga el sentido de una provocación o de una perturbación que pone en peligro el caso completo, se haya paralizado. A este momento, Fernando, casi 2 meses después del evento, Pedro Castillo sigue detenido por el golpe y está muy bien que esté detenido por el golpe, pero no tiene ningún detenido mandato, bajo un régimen preventivo, ¿no? Provisional, se llama prisión provisional, sí. Pero está detenido por el golpe, por orden judicial, sí. Y no tiene ninguna detención, ninguna restricción por los casos de corrupción de los que se estaba escapando. Y la Fiscalía avanza lentamente en general. Pero en este caso es el todos los Congreso. otros casos se acumulan los años, ¿no? Pero en este caso incluso es el Congreso que lo tiene en sus manos. Ya hay informe en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y no hemos vuelto a saber nada del caso. Eso es particularmente importante, Fernando, porque aunque la Corte Suprema avaló el procedimiento que decidió seguir el Congreso para desaforar a Castillo por el golpe, sin notificación a la defensa, sin audiencia y sin procedimiento, esa decisión, repito, avalada por la Corte Suprema, todavía está sujeta a escrutinio. Lo discutible, digamos, los ribetes de las razones del caso por el que Castillo está en prisión, además, en términos internacionales, son muy sensibles. Déjame recordar que Alberto Fujimori fue extraditado por casos de violaciones a los derechos humanos y por casos de corrupción. Pero la Procuraduría, estaba Antonio Maldonado en ese tiempo, y en Chile Alfredo Echeverri, uno de los abogados de litigio más importantes de la historia chilena. El caso por el golpe de Estado del 92 jamás, repito, jamás se presentó por razones políticas, Corte Suprema de Chile. No habían juzgado a Pinochet, ellos podían autorizar que se juzgue. Lo que pasa es que esas razones políticas, Fernando, en el derecho internacional tienen una explicación. Fuera de las fronteras de un país, los golpes de Estado admiten narrativas variadas. Y lo que para nosotros es evidente, fuera puede ser distorsionado. Y lo está haciendo. Todas estas discusiones... ¿Pero qué narrativas variadas pueden caber respecto de alguien que usurpa poderes, que quiere gobernar por decreto, que suspende el poder judicial, que lo está juzgando a él y disuelve el Congreso? ¿Qué puede caber? Narrativas variadas y arbitrarias en un continente como América Latina, donde la comunidad de estados se sienta junto a presidentes como Ortega, por ejemplo, o como el propio Maduro, donde hay regímenes autoritarios avalados por la comunidad internacional. Bueno, cuando tienen éxito, ellos controlan a las Fuerzas Armadas y a la policía y se imponen. Y cuando sus aliados políticos fracasan, ellos les respaldan. Digo con esto que, aunque en términos internos está muy clara la importancia del golpe, hablando de un caso de un mandatario
concentrarnos solo en el golpe y estar olvidando, como estamos olvidando, la importancia sobre los casos de corrupción, a la larga genera fisuras, genera vulnerabilidades y genera el espacio donde se está colando en la comunidad internacional la falsa narrativa del perseguido político. ¿Cómo se acorta eso hacia el futuro? ¿Cómo respetamos el futuro y los riesgos que entraña la construcción del caso? Pues poniendo al día los casos sobre corrupción y dejando en claro que Castillo se estaba escapando por los casos de corrupción que le había provocado. No es una buena idea en términos de diseño legal de un caso que va a tomar 10 años en terminar de discutirse, confiarnos el tema de corrupción. Claro, confiarnos solamente. Pero ¿por qué 10 años? ¿Por qué no hemos aprendido las demoras que han habido con otros expresidentes? No, perdón, la fase completa era esta. No es un buen negocio un caso que involucra a un presidente de la República que se va a discutir durante 10 años, confiar solo en un golpe de Estado cuando tienes en cartera, cuando hay en cartera casos importantes sobre corrupción. Bueno, estos casos, Fernando, los que involucran altos dignatarios, complejas historias de corrupción, duran mucho aquí, en Europa y en los Estados Unidos. Todavía en España se están discutiendo los casos de espionaje policial. Bárcenas, sí, sí. Correcto. Entonces, sí, el PP, digamos, ¿no? A mí tampoco me gusta que la Fiscalía tome tanto tiempo siempre, pero hay algunas historias que siempre toman tanto tiempo. ¿De acuerdo? Esta, la de un presidente de la República, sin duda va a ser una de esas, y eso es lo que creo que obliga, aunque este no sea en ese instante tan serio para nosotros el primer tema de la agenda, sin embargo, estar atentos a tener un diseño legal suficientemente sólido para sostenerse en el tiempo. Diseño legal sobre los casos de corrupción. Sobre los casos de corrupción. Ya, eso requiere antes que el Congreso culmine su propio procedimiento. Por supuesto. Porque si no la Fiscalía no puede actuar. Por supuesto, por supuesto. Tiene una inmunidad Pedro Castillo por pese a todo por 5 años después de haber dejado el cargo. Solo la inmunidad de que sea el Congreso el que habilite el procesamiento. Esa es la única que le queda. Si el Congreso no lo hace, la Fiscalía no puede acusarlo. Si el Congreso no lo hace, la Fiscalía no puede acusarlo ni puede pedir que su prisión provisional se homologue, incorpore cargos sobre corrupción. Y eso, ¿cuál es el riesgo, Fernando? Y esto es lo que a mí me parece particularmente perverso. Es como si estuviéramos tentando al sistema interamericano. Hace poco, Eugenio Raúl Zaffaroni estuvo con el señor Castillo en la prisión. Es uno de los penalistas más importantes de América del Sur. De los más importantes, guste o no guste, digamos. No es... ¿Podría refutarlo a usted? Eso es difícil porque somos litigios y eso se diseña distinto. Pero es uno de los profesores más importantes de América Latina y ha estado visitando a Pedro Castillo y ha hecho declaraciones sobre el caso del golpe de Estado. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que ha dicho? Él lo que ha dicho es que, desde su punto de vista, mirando las reglas del derecho comparado, técnicamente ha dicho, esto está muy mal y es un golpe de Estado que provoca consecuencias políticas, pero no llena los elementos del delito en sentido estricto. Esa es una discusión que podemos tener. Yo sé que no es un argumento para él. usted, pero tiene sesgo político, porque lo relevante en el caso chileno de Echeverri, que usted ha mencionado, es que era un hombre de derecha. Por supuesto. Y sin embargo, fue después contratado, derecha de ese partido, ¿no? Claro. Y después fue contratado por Michelle Bachelet para defender su ley del aborto. Claro, y él fue ante el Tribunal Constitucional para decir, yo estoy totalmente contra esta ley, sí, me repugna el aborto, pero creo que es constitucional. O sea, es un jurista puro que puede separar el lóbulo occidental del cerebro, que es su ideología, del lóbulo derecho, que es jurídico. Pero que recordemos, Fernando, que la democracia cristiana, la de los 70, que es de la que venía don Alfredo, fue siempre una organización basada en la doctrina social cristiana hacia la izquierda. ¿Correcto? Aquí en el Perú, por ejemplo, el PPC y la democracia cristiana se dividen desde el mismo origen. ¿De acuerdo? Sí, la democracia cristiana, ¿no?, es la izquierda de la Iglesia Católica, pero es la derecha del sistema político. Es una posición muy de centro, la de don Alfredo. Pero recordar también, e insisto en esto, que la razón por la que ni Maldonado ni Alfredo discutieron sobre la importancia de no presentar a la Corte Suprema chilena el caso de golpe del 92 no es solo porque en el momento Chile seguía impregnado por la memoria de lo que había sido el pasado reciente y las cláusulas especiales de la Constitución chilena, sino que además, Fernando, siempre en el derecho internacional hay resistencia a homologar casos de golpe de Estado. ¿Por qué? Porque en los golpes de Estado hay un Estado agraviado
Otro Estado no tiene por qué hacerse cargo de agravios nacionales. Es muy difícil trabajar ese tipo de casos. Pero en la sede interna, como es el caso del Perú, parece inapelable. Inapelable. Y la prueba es que ninguno de sus ministros lo defiende, ni Betsy Chávez ni Aníbal Torres. Y la prueba es que la Corte Suprema ha estructurado con mucha claridad los términos en los que esto es un caso de tentativa. Lo que ocurre es que sigue siendo no una teoría dura la que tenemos respecto al golpe, sino que es una teoría más bien blanda. Y conforme uno se aleje de lo que representa para el Perú ese golpe, se hace más discutible. Entonces, no es la teoría, no hablo de verdad o falsedad, hablo de solidez y de diseño de casos legales. No es la teoría con la que yo querría que el caso Castillo sea discutido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, y el hecho que haya sido Eugenio Raúl Zaffaroni quien le visite, antiguo presidente de la Corte Interamericana, sugiere mucho en qué dirección se quiere mover esta correlación internacional. El presidente de Colombia, el de Chile, la de Argentina, Ortega en Nicaragua, México, respecto a él. 5 presidentes forman un riesgo a nivel interamericano. ¿Cómo se contiene eso? Pues dejando en claro que Castillo no solo está preso, ahora lo está. ¿Cuánto por el tiempo golpe, sino puede por corrupción. tomar que avance la causa por razones de corrupción de Pedro Castillo en el Congreso y en la Fiscalía hasta que la Fiscalía solicite y obtenga de la justicia una prisión preventiva también por casos de corrupción? Lo voy a decir de esta manera, yo no entiendo por qué no la tiene. No es difícil acelerar un procedimiento parlamentario por urgencia. Compara la velocidad que impuso el Pleno a las discusiones sobre el golpe de Estado, velocidad completamente entendida, con la velocidad que no le están poniendo bueno, la a los velocidad casos sobre corrupción. fue de menos de horas, porque de otra manera se hubiera escapado, ¿no? No, pero no me refiero a la detención, que esa la hizo la Fiscalía. Sí. Días después, ese domingo, sí, después del golpe de Estado, el Congreso, en una sola sesión, se planteó ante sí mismo el desafuero de Castillo por el golpe de Estado. Y sobre la base de ese desafuero, que el Congreso acordó en el Pleno, con el que exoneró todo trámite previo, también la comunicación a la defensa, también la defensa ante el Pleno, el Congreso habilitó a la Fiscalía para pasar al procedimiento preparatorio y obtener el mandato de detención por el golpe. En un día. Pregunto, ¿no era una velocidad que también se merecían los casos sobre corrupción? Pero es menos evidente, ¿no? El golpe de Estado es algo patente, hecho ante las cámaras. Pero la corrupción, bueno, es complejo el circuito del dinero, ¿no? Es complejo de ver, pero resulta que el caso sobre corrupción ya había tenido plazo de defensa, ya había tenido maduración en la subcomisión y lo único que faltaba era votar el informe. El informe se aprobó finalmente y está en la comisión permanente. No falta nada, solo falta una sesión en el Pleno. Entonces, a veces, yo entiendo perfectamente por qué el Congreso aceleró de esa manera el caso sobre el golpe. Además, en términos internos, el efecto institucional de documentar ese golpe y de obtener, como el Congreso ha obtenido, o la Fiscalía ha obtenido, el aval de la Corte Suprema a que se siga por esa ruta, pues claro que es importante. Pero insisto en decirlo, cuando se organiza casos de este tipo, no solo hay que pensar en tiempo presente y no solo hay que pensar en la comunidad interna. Ese es el tipo de decisiones y situaciones que deben ser suficientemente sólidas para ser defendidas también en el futuro y también en la comunidad internacional. Y el costo de hacerlo no es alto, es solo poner al día un paquete de casos sobre corrupción. De acuerdo, tomamos nota entonces de su advertencia de abogado experimentado en la sede nacional y ante instancias internacionales, supranacionales, el riesgo que significa que todo dependa de la causa de golpe de Estado, que naturalmente, como dice usted, ofrece otras lecturas a nivel internacional. Hablemos entonces